Muchas bendiciones. Dios bendiga en este nuevo día a cada hermano, a cada hermana. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la preciosa comunión del Espíritu Santo esté sobre tu vida. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Estamos profetizando que este es el día que hizo el Señor. Las Escrituras siempre están vigentes. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y tú tienes que convertirte en el profeta de tu propia vida. A través de tu relación con el Espíritu Santo, tu comunión con el Espíritu Santo. Pasar tiempo en las Escrituras, escudriñarlas, leerlas, declararlas, profetizarlas. Tu tiempo de oración, congregarte. Bueno, los pilares básicos y fundamentales de la vida de todo hijo de Dios e hija de Dios. Necesitamos rendirnos cada día y hoy un día más. Quiero compartir una palabra como ayer que compartimos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 del versículo 16 al 24. Hoy quiero compartir un pasaje de las Escrituras que va a traer mayor claridad sobre el tópico que estuvimos viendo ayer. Estuvimos hablando sobre la orden que el apóstol Pablo le dio a la iglesia. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esa es la voz del Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Esa es la voz del Espíritu Santo para nuestras vidas. Que vivamos una vida dinámica en una comunión constante, poderosa y vivificante con el Espíritu Santo. Que todo vestigio de religiosidad, todo paradigma en nuestras mentes sea roto por la revelación de la palabra. Es que la religión no producirá frutos permanentes en nuestra vida. Y el apóstol Pablo les daba esta directriz y esta ordenanza y les volvió a escribir sobre vivir una vida en el Espíritu. Y luego hace mención de cuáles eran las obras de la carne, que era la brujería, la hechicería, los pleitos, las divisiones, la ira, la contienda, la avaricia, el adulterio, la fornicación. Y él les dijo a los Gálatas, yo ya les he hablado de esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3, y me gustaría que usted pueda tomar su Biblia y leerlo. Es muy poderosa esta palabra, porque nos da un panorama más amplio del tópico que el apóstol está expresando en el capítulo 5. Es que la iglesia de los Gálatas fue la iglesia que se vio más afectada por la intervención de falsos maestros, queriendo guiar a los hijos de Dios. Estos hijos de Dios que habían nacido en el fuego del Espíritu Santo, que habían tenido un encuentro con la presencia de Jesucristo. Pero cuando comenzaron a abrir las puertas y escuchar diferentes maestros y vientos de doctrinas, esas palabras comenzaron a dar fruto en ellos. Porque ellos estaban guiando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, a volver a las leyes de Dios,
a respetar toda la ley de Dios, dejando de lado la comunión con el Espíritu Santo, dejando de lado el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. Y aquí en el capítulo 3 es muy simple lo que el apóstol revela y habla con ellos a través de esta carta. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Con mayúscula está hablando del Espíritu Santo. El apóstol está confrontando. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? Que era lo que estos falsos maestros estaban queriendo impartir y estaban estableciendo en el espíritu de los creyentes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Amados, esta palabra es poderosa. ¿Quién los fascinó? Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, habla de brujería. ¿Quién los embrujó? Otras traducciones habla de quién los hipnotizó para apartarse del evangelio de la gracia y comenzar a darle lugar a diferentes doctrinas de hombres que vienen a anular el pacto de la gracia. Y yo meditaba en esta palabra y estaba en comunión con el Señor. ¿Cuántas veces actualmente pasa lo mismo con los hijos de Dios? Personas, hombres y mujeres, que hoy tienen un encuentro con Cristo, que escuchan el Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, y que es por medio de la fe en la palabra que se rinden a Cristo y tienen una experiencia con Dios, tienen un encuentro con Dios. Y muchas veces llevamos a estas personas a la iglesia, ¿verdad? Y por la gran abundancia de diferentes vientos de doctrinas, o neófitos, personas inexpertas en el manejo de la palabra, estas personas que un día tuvieron un encuentro con Cristo, a los días se echan a perder. Y uno se encuentra con ellos y los saluda: ¿cómo estás, Martín? Estoy contento del encuentro que tuviste con Jesús los otros días. Y usted lo abraza, le da un beso. Mi hermano, usted me tiene que dar 2 besos. Y comienzan a sembrarle diferentes semillas, diferentes formas, métodos, mandamientos, doctrinas que son humanas, que son terrenales. Pues resulta que Martincito a los días ya está apagado del encuentro. ¿Qué más quiere Dios? Que nosotros vivamos una vida de gracia, de unción, de fuego. Que ese primer amor, el cual nunca se puede apagar, pero por escuchar las voces correctas nos podemos alejar. Porque la palabra no dice enciendan el primer amor, dice vuelvan al primer amor. Es por eso que
Esta reflexión trata de esto. De que para Dios un alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Y somos como hijos de Dios responsables de edificar ambientes saludables, ambientes seguros, donde los ministros, donde los servidores, donde los santos velen por las almas que se convierten a Cristo. Y cuando hablo de ambientes seguros, hablo de ambientes proféticos, ambientes donde por la gracia y por la revelación de la palabra, la presencia de Dios se hace palpable. Debemos crear ambientes saludables, ambientes proféticos, ambientes seguros para la vida de los nuevos creyentes. Y no permitir como los Gálatas que comenzaran a entrar diferentes corrientes de doctrinas. Una iglesia que había nacido en el fuego, porque el apóstol en el versículo 2 dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por la ley o por el oír con fe? Amados, ellos habían recibido la unción, ellos habían recibido el toque del Espíritu Santo, ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, pero abrieron las puertas a diferentes doctrinas que los terminaron apartando de la verdadera fe en Cristo Jesús. Y en el versículo 3 el apóstol dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Amado, desarrollar una vida de fe, una vida de amor, una comunión constante, creciente con el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con doctrinas humanas, con formalismos, con métodos irracionales. Así como el Señor te tomó, el cambio que Él irá produciendo en ti, la madurez que irá proyectándose día a día en tu caminar con Cristo, muy poco tiene que ver con lo externo. El Señor irá operando en tu espíritu y comenzará una historia de amor, una historia de poder, una historia de avance. Es por eso que necesitamos cuidarnos. Los Gálatas no eran ingenuos. Era una iglesia creciente que había tenido una experiencia con Jesús. Y ayer compartimos que la palabra dice que en los últimos tiempos ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la misma gente tiene comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es por eso que tenemos que velar, orar y estar vigilantes de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra asignación, de nuestro ministerio. Necesitamos ir a la palabra, prestar mucha atención a lo que escuchamos por las redes sociales, orar al Señor para que el discernimiento espiritual esté encendido en nuestras vidas. Es que todo eso es el resultado de una vida que está rendida a los pies de Cristo, escudriñando su palabra. ¿Cómo usted se dará cuenta si le están mintiendo si usted no conoce las Escrituras? Usted y yo no podemos depender de un culto, de una reunión. Es el tiempo de madurar
Cristo viene. Es el tiempo de ahondar, es el tiempo de bogar mar adentro, es el tiempo de pagar el precio por conocer a Jesús. No podemos ser como pajaritos que ahí va la paloma y le trae la comidita en la boca al pichoncito. Es el tiempo de pasar tiempo con Dios. Amados, como conoces a Cristo, en esa gracia, en esa invitación que Él nos hace, porque Él nos acepta a ir a sus pies. Cuando Él nos toca y comienza esa obra de transformación y entra el gozo en nuestra vida a través de la experiencia con Jesús. Y nos sana y comienza un proceso de restauración, de liberación, de prosperidad, de avance. Así debemos permanecer con Él. Guárdate de los falsos maestros que van a querer estructurar tu vida dinámica en el Espíritu. Está lleno, mis amados, que vístete así, que ora así, que levántate así, que acuéstase así, que haz esto así, que si no haces esto así. Amado, la unción, el Espíritu, no se recibe por ninguna obra humana, sino por el oír con fe. Y hoy es el tiempo de oír con fe, más que nunca, porque la fe produce. La fe trae resultados extraordinarios. Pero las leyes humanas, las restricciones, los mandamientos nos opacan, nos oscurecen, apagan el brillo de una vida que fue llamada a vivir en la gracia y en la unción del Espíritu Santo. Amados, Dios nos llama por el oír con fe y derrama su Espíritu, nos sella con su Espíritu. Somos responsables de continuar en esa relación de amor con el Espíritu Santo, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque separado de Él nada podemos hacer. Punto número 2, respecto a las obras de la carne que compartimos ayer. Y manifiestas son las obras de la carne, capítulo 5, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas personas creen que llevar nuestra humanidad a la cruz y negarnos a vivir una vida en la carne es un acto de religiosidad. He escuchado a muchos creyentes: no, pero tú no tienes que dejar a tu novio, tú puedes tener relaciones. Tampoco es tan así el evangelio. Es que tú eres muy religioso, muy estricto.
Y hoy, mientras meditaba, escribía algunas cosas. Un evangelio permisivo. Es que yo, amados, la Escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tú crees que te salvarás si tú estás viviendo una vida en tu carne? Dime dónde lo encuentro. No es que alguien sea religioso. Ni yo soy religioso, ni tú eres un hermano moderno. Si tú estás viviendo una vida en la carne, tú estás perdido, sin salvación y sin herencia en los cielos. Yo no soy religioso, tengo el deseo de buscar a Dios, de ser espiritual. Tú no eres moderno. Ese evangelio que te metieron en el corazón, esas fortalezas mentales que cuando escuchas la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, te resistes, no te está permitiendo vivir una vida plena en el Espíritu Santo. No hay evangelio moderno. Por eso dice, volver, paraos en los caminos y vuelvan a las sendas antiguas. La palabra de Dios son las sendas antiguas. Las sendas antiguas no son hombres de Dios que nos han precedido, que los bendecimos, hombres que fueron grandemente usados por Dios. Yo no necesito volver a la senda de ellos, volver a las sendas antiguas. Es volver a Dios. Escuche una cosa, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vayas al lugar donde te congregas, cantes, saltes, brinques, llores, abraces al pastor. Tú no eres moderno. No existe tal evangelio. Cristo dio su vida por ti en la cruz, para que tú, hoy y yo tengamos los cielos abiertos, podamos venir a sus pies para ser perdonados, restaurados, y por el Espíritu Santo que el Padre envió, podamos vivir una vida en el Espíritu Santo. Y termino con este punto número 3. Recuerde, tú no eres moderno. Y alguien que vive negándose a las obras de la carne, llevándola a la cruz cada día, no es un religioso, es un ser espiritual que agrada a Dios y que tiene vida eterna. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuche una cosa. Punto número 3. Algo que el Espíritu Santo me ministraba hoy. El fruto del Espíritu no son los milagros. El fruto del Espíritu no es la profecía. El fruto del Espíritu no es cuánto saltas. El fruto del Espíritu no tiene relación con los dones del Espíritu Santo.
El fruto del Espíritu es una persona, es Cristo Jesús, mostrándose a través de nuestra vida. Por eso dice, las obras, en plural, las obras de la carne. ¿Por qué habla de las obras de la carne? Porque son actos, es una obra que nosotros decidimos hacer. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, habla en singular. No dice los frutos del Espíritu. Dice el fruto, aunque son varios. Dice el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, ¿y por qué habla de fruto y no de obra de la carne o obra del Espíritu? Habla de fruto porque esa persona se manifiesta a través de una vida que depende de Él, a través de la relación, de la comunión con el Espíritu Santo. El fruto se cultiva. El fruto es Jesús. Y cerramos con esto, versículo 24. Pero los que son de Cristo, y el que le va al saco, que se lo ponga. Si no, ven a los pies de Cristo para ser perdonado, para ser restaurado, para ser liberado. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Las iglesias están llenas de personas que nunca han tenido un encuentro con Jesús y que tampoco quieren tenerlo. Dios no quiere la muerte de nadie. Él quiere que tú te arrepientas y procedas al arrepentimiento. Aleluya, hay una unción muy fuerte, porque estamos hablando la palabra de la cruz. Porque si tú oyes con fe, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 2, esta palabra te va a guiar a los pies de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La pregunta que el Espíritu Santo te hace: ¿de quién tú eres? Tú te puedes golpear el pecho y decir: yo soy de Cristo. Pero si tú no has tomado tu cruz y has crucificado y lo haces cada día, tus pasiones y tus deseos, y has renunciado a todo lo que te separó durante años de Dios. Escucha una cosa, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. No importa lo que piense, lo que crea, lo que te digan los hermanitos que están viviendo su vida loca, o lo que te diga cualquier neófito en las Escrituras, o falso maestro, pastor, o quien quiera que se llame. Lo que importa es lo que Dios está diciendo. Es necesario que si tú estás viviendo una vida en la carne, dándole la espalda a Dios, te arrepientas. Vengas a los pies de Cristo para experimentar su perdón. Su sangre tiene poder para limpiarte de todo pecado. No hay pecado
que Jesús no pueda perdonar. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Hoy es el día de tomar la decisión de venir a los brazos de Dios. Él es tu Padre. El hijo pródigo se fue a vivir una vida de pecados. Prodigar significa gastar excesivamente. Perdió todo. Se perdió en el pecado, en la inmundicia. Pero volvió en sí. Y corrió a la casa de su padre. Yo no te estoy invitando a que tú corras a un templo, a un salón, a un lugar. Yo te estoy invitando a que oigas con fe esta palabra y que hoy corras a los brazos de Dios. Puedas orar, puedas quebrantar tu corazón, humillarte, pedirle perdón, dile dónde estás, Padre, perdona mis pecados. He escuchado maestros que me han guiado por cualquier lado. A pastores que me han guiado por cualquier lado, menos por los senderos de justicia, de rectitud, de santidad. Pero hoy yo quiero que la persona de Cristo crezca en mí. Que el fruto del Espíritu sea una realidad. Que no tenga que esconderme en una religión para experimentar la paz, el gozo, la plenitud, sino esconderme con Cristo en Dios. Gracias, Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dios te bendiga. Señor, yo he soltado tu palabra que tú me has hablado a lo largo de este día, incluso por la madrugada, Señor. Señor, toca los corazones. Levanta una generación temerosa de Dios, apartada del mal y llena del Espíritu Santo. Señor, en medio del caos espiritual que estamos viviendo, depende de nosotros, Señor, venir a tus pies para ser tocados por ti. Y que la persona de Cristo, a través de la comunión con el Espíritu Santo, sea cultivada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo bendigo a tus hijos. Y recuerda el punto número 3, que ya lo estaremos quizás desarrollando un poco más. Cuando tú escuches profetas, estos que andan por todos lados gritando, adivinando, manipulando, pidiendo dinero, extraviando a las personas de la verdad y de la palabra, eso no es un fruto del Espíritu. Esos son dones. Y en la mayoría de los casos están bien distorsionados por la falta de un pastor, de un apóstol, de una paternidad, de un mentor, por la falta de formación. Y caen en la trampa, en la hechicería, en la brujería. Usted no se deje impresionar. Conéctese con verdaderos profetas de Dios, con verdaderos hombres de Dios, que le van a conducir a tener una experiencia con Dios a través de las Escrituras. Y será una experiencia que dará fruto permanente, no una emoción a través de un live o en una reunión. Los profetas verdaderos te
conducen a Dios, te conectan a Dios. Un profeta verdadero no va a permitir yo no voy a permitir que tú dependas de mí, ni que te apoyes en mí. El propósito es que tú tengas un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, Eliseo sabía bien lo que debía de hacer. Incluso agarró el manto que había sido de Elías y golpeó las aguas como había visto hacerlo a Elías. Entiende lo que hace un profeta de Dios. Te entrena para que cuando Él no esté, tú sigas operando en esa relación poderosa con Dios. Dios te bendiga. Comparte esta palabra, comparte la palabra con alguien. Estás más cerca de Dios, de servir a Dios compartiendo una palabra, que de vender un pancho en un templo o en una iglesia. Comparte, bendice, imparte, envíele a sus pastores, a sus líderes, a sus mentores. Dios te bendiga.